Ya está. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, doctor. ¿Me están escuchando bien también? Sí, sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Bueno, ¿cuántos somos? Todavía faltan como 40. A ver, 1 minuto y comenzamos, ¿de acuerdo? ¿Han tenido clases antes? No, no, doctor. Entonces se han relajado. Porque hay 36 y son como 74, 75 ustedes. Entonces, faltan. Esperaremos. Sí, Miriam, ¿quieres preguntar algo, creo? Doctor, disculpe, por favor, ¿me podría usted agregar a Teams? Porque no estoy agregada a su grupo, solamente entro a clases por invitación. Ya, manda, para eso es ¿cómo se llama? El WhatsApp, ¿de acuerdo? Pues manda tus datos. No puedo entrar, doctor, tampoco. Mi compañera, la delegada, le dije y me dijo que le iba a avisar a usted. Pero Sí, mande. doctor. Sí, Claudia, querías decir algo, creo. Doctor, le envié un mensaje a su chat directamente, a su WhatsApp, para que agregara a la compañera la semana pasada y me indicó que lo leyó, pero se había olvidado. De repente tampoco no recordó el mensaje ahora. Ah, sí. Sí, acá lo tengo, justo estoy viendo. Ya. Bueno, ahora ya estás, pero ahora te agrego, ya terminando la clase. Miriam Jacqueline Ángela Carrasco Hincho, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Gracias, Ya. doctor. Está bien, Claudia. Disculpa, no, me había olvidado. No te preocupes. Terminando, te agrego. Bueno, comenzaremos. Son 50. Ya, se irán uniendo los que faltan. Nos habíamos quedado aquí, en la parte introductoria, viendo justamente cómo tecnológicamente un medicamento se entiende como la asociación de uno o más principios activos, a la cual se le asocia excipientes o coadyuvantes, como también le llamamos, y se le aplica tecnología farmacéutica. Eso determina una forma farmacéutica que va a ser administrada, como hemos visto, por una vía determinada, una vía de administración. Pero el principio activo es el que nos interesa que se absorba, de manera que nosotros vamos a poner a disposición del organismo ese principio activo. Y ese es el ámbito del estudio de la biofarmacia. Pero cuando es puesto a disposición del organismo, entonces tiene que darse una serie de procesos, una serie de pasos. Estos pasos implican la liberación del principio activo. De manera que ese principio activo que le llamamos fármaco, también se le puede llamar
o principio activo, son los términos que más se utilizan, ¿no? Es puesto a disposición del organismo para su absorción, de diferentes formas. Puede estar en una forma farmacéutica sólida, en cuyo caso tendrá que haber disgregación, desintegración, disolución y recién se absorbe. El sólido no se va a absorber. Y así va a variar, ¿correcto? Dependiendo de la vía de administración y de la forma farmacéutica. Pero cuando se da la absorción, ingresa sangre, ya sabemos eso, y dentro de ello va a llegar al lugar de acción. Entonces, cuando el fármaco se absorbe, empieza la fase farmacocinética. Y cuando llega al sitio de acción y comienza a desempeñar propiamente su efecto, entonces hablamos de sitios de acción. La interacción con el sitio de acción y es la fase farmacodinámica. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a trabajar justamente ahora? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué están viendo ahora? La diapositiva 5. Introducción. No ha pasado, ¿no? No. Aún no. No sé por qué a veces sucede eso. En una computadora sí y en la otra no. Estoy trabajando con dos computadoras. A ver, vamos a escapar. Ahora sí creo. Sí, ¿No? sí, ahora. Ahora Ah, sí. no sé por qué pasa. Ya se Bueno, ve esto. ya, perfecto. ¿Y cómo la ven? ¿La ven toda la pantalla o la ven con las diapositivas pequeñas al costado? Pequeñas, pequeñas. Con las pequeñas al costado. Aún no inició la presentación. Sí, inicié hace rato, pero no sé. No sé por qué no cambia. ¿Está pasando? ¿Qué están viendo? ¿Histórico? Sí, sigue. Sí. Sí. Y en la otra computadora Ahí está sí, cambiando pero- todo. A ver, espérense un momentito. Ya. Voy a salir de la otra computadora y voy a volver a entrar, porque yo estoy pasando aquí y sí lo veo yo, pero en la otra no. ¿Saben qué? Yo me he dado cuenta que cuando ingreso directo pasa eso. Ahora sí se ve todo. Ahora no. Ya No, no. no. Espérense, Un momento. voy a salir un ratito, ¿ya? Voy a salir un ratito. Voy a salir de esta y voy a entrar por la otra vía, por el Teams, porque yo entré directo en mi calendario. Parece que así no funciona, no sé. Ya. Voy a entrar por el correo. Siempre pasa eso, me he dado cuenta. Bueno, les decía entonces que aquí vamos a establecer la relación entre las tres fases. La biofarmacéutica, que tiene que ver más con la puesta a disposición del organismo. Ya. Ahora sí salió. Unirse, a ver. La biofarmacéutica, que tiene que ver más con la puesta a disposición del organismo. Cuando se produce la absorción, empieza la farmacocinética. Y cuando llega al nivel de los receptores, empieza la farmacodinámica. Y ahora no carga esta página. ¿Qué pasó? Ya. Agregar dispositivo. No carga sencillamente ahora. Ya, ahora sí parece. Ya, ahora sí, ¿no? Esa. Sí. Sí, ya, y ahora sí se mira todo, correcto. Ahí creo que es la mejor forma, hay que entrar por el correo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora? De hecho, vamos a empezar con la parte de biofarmacia y
aquí yo he tratado de hacer un esquema del histórico en relación de la evolución de la biofarmacia y la farmacocinética. Aquí hay varias escuelas. Ambos términos están relacionados. Hay la escuela francesa, liderada por Jean-Marc Ayaché, de la Universidad de Clermont-Ferrand, pero también hay las americanas de la Universidad de Cincinnati, lideradas por Wolfgang Ritschel, fundamentalmente, que es uno de los precursores, se le llama el padre de la farmacocinética, e incluso Milo Guibaldi, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que un medicamento asegure, ya saben que la molécula, el principio activo que está contenido en ese medicamento, tiene una actividad farmacológica que es intrínseca. Cuando digo intrínseca me refiero a que es propia de su estructura química y se va a dar sí o sí. Pero la idea es que esta actividad farmacológica se convierta en una actividad, en un efecto terapéutico. Y para eso tiene que haber una serie de procesos. ¿De acuerdo? Bien. En ese contexto, entonces, desde 1950 hasta 1980, se hicieron muchos estudios, sobre todo considerando que la mayoría de fármacos son administrados por vía oral, a través de formas farmacéuticas sólidas, porque, ojo, vía oral también puedo tomar una solución, pero en la solución ya tengo yo el principio activo disuelto. Un jarabe, por lo general, el principio activo ya está disuelto, pero también es por vía oral. Entonces, ahí ya no habría proceso de disolución. ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene sus propias particularidades. Pero ¿cuál es la idea fundamental? La idea fundamental es que nosotros estamos hablando aquí de formas farmacéuticas sólidas, donde sí tiene que haber el paso limitante de disolución. Y esa disolución me va a permitir tener biodisponible el principio activo contenido en el medicamento. Entonces, fíjense cómo estoy separando principio activo, o como le llaman fármaco en algunos casos, ¿no? Y la especialidad farmacéutica o el medicamento, que son también sinónimos, ¿no? Porque cuando yo hablo de medicamento, hablo de especialidad farmacéutica, no solamente tengo principio activo, tengo coadyuvantes y se le aplica tecnología farmacéutica. Por eso, en la clase anterior vimos un poco la relación referida a lo que era tecnológicamente cómo se conceptúa un medicamento. ¿De acuerdo? Bien, desde este punto de vista, entonces, para una forma farmacéutica sólida, el principio activo tiene que disolverse. No me interesan los excipientes. O sea, desde el punto de vista de absorción, ¿no es cierto? A mí me interesa que se absorba el principio activo, ¿ya? Y por lo tanto, es esa especialidad farmacéutica la que va a ponerlo disponible en el organismo. Y se habla de biodisponibilidad. Y creo que en la clase pasada ya alguien me dio la definición correcta de biodisponibilidad. ¿Qué entienden por biodisponibilidad? Que es otro término que vamos acuñando y vamos a utilizar frecuentemente. A ver, Joao. Sí, doctor, es la velocidad de concentración de un principio activo con la que llega a la sangre. Ya, ese es un punto de vista parcial. ¿Quién lo puede completar? Falta un aspecto. Doctor, vendría a ser como dice. Doctor, ¿yo lo podría completar? Ya, dilo. Ya, la biodisponibilidad es la cantidad y la velocidad, como dice mi compañero, con las cuales un fármaco va a ingresar al organismo y así se va a absorber y va a estar disponible en un sitio de acción. Correcto. Cuando yo hablo de biodisponibilidad, me refiero a dos aspectos fundamentales. A la magnitud. Cuando hablo de magnitud, hablo de cantidad. Y el otro aspecto es, como dijeron correctamente sus compañeros, y la velocidad con la que el principio activo entran a circulación sanguínea. O sea, pasan a sangre. ¿Ya? Se absorben. ¿Estamos? Se absorben. Ese es el punto central, porque es a partir de allí donde recién yo voy a poder tener ya un efecto. Y evidentemente, cuando yo hablo de un medicamento y lo administro a un paciente, lo hago para obtener un efecto, ¿no? Un efecto farmacológico que se convierte en un efecto terapéutico. Entonces, el término biodisponibilidad. Pero si hablo de una forma farmacéutica sólida, ¿quién me limita la biodisponibilidad? La disolución. Porque si el principio activo está en estado sólido, no se va a absorber. El principio activo tiene que estar disuelto, es decir, tengo que tener la dispersión molecular del principio activo.
sea, las moléculas separadas, dispersas. ¿De acuerdo? Entonces, esos conceptos se manejaban entre las décadas de 1950 a 1980. De 1980 al 2000 ya se utiliza lo que llamamos la disolución como una herramienta para pronóstico de absorción de los fármacos. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto? Se comienzan a hacer pruebas de control. Recuerden tres aspectos que hemos hablado siempre del medicamento. Debe ser eficaz, debe ser seguro y debe tener calidad. Esos tres aspectos que los hemos visto en la clase pasada son indesligables. Entonces, la pregunta es, si yo formulo un medicamento, un principio activo, y le asocio, qué sé yo, lactosa, le asocio almidón, le pongo talco, estariato de magnesio, qué sé yo, ¿cómo estoy seguro que eso va a permitir que esté adecuadamente biodisponible? Cuando digo adecuadamente biodisponible, no solamente me refiero al término de velocidad, por favor, tengamos en cuenta eso. Claro, uno puede asociarlo a la velocidad, pero no necesariamente. Ojo, no necesariamente. ¿Por qué les digo esto, no necesariamente? Porque podría darse el caso, perdón, un segundito, ya tengo el vicerrector me está mandando una notificación que tengo que responder urgentemente. Un par de... Bien, disculpen por la interrupción. Como les decía, en la década del 80 al año 2000 ya comienza a cambiar significativamente esto y comenzamos a hablar ya de la disolución como un pronóstico de absorción de fármacos. Entonces, se comienzan a hacer pruebas específicas que están relacionadas fundamentalmente a lo que nosotros llamamos el ensayo de magnitud disuelta. Y, por ejemplo, en los ensayos de control de calidad se hablaba, por decir, vamos a poner un caso específico. No le he compartido todavía la guía de trabajo, ¿no es cierto? O la doctora María Elena ya lo ha hecho, que es la guía de trabajo y ahí está la parte práctica también. Sí, la doctora nos ha compartido, doctor. Ya, perfecto. Entonces ya la tienen, ¿correcto? Si se fijan ustedes, toda la primera parte está referida a lo que es cinética de disolución. ¿Por qué? Porque esta era la herramienta que, si ustedes leen ahí, se utilizaba para tratar de simular lo que sucedía en vivo. Entonces yo hablaba, por ejemplo, de un ensayo de magnitud disuelta. Cuando yo hablo de un ensayo de magnitud disuelta, ¿a qué se refiere? Se refiere fundamentalmente a la posibilidad que yo pueda determinar y decir. Vamos a poner casos específicos que dice la farmacopea. Quien regula la calidad de un medicamento o quienes regulan son las farmacopeas. La más común, la más utilizada, la que nosotros seguimos o los laboratorios siguen, al no tener en el Perú una farmacopea nacional, se sigue la USP, United States Pharmacopeia, o sea, la farmacopea de los Estados Unidos. Se puede seguir la EMEA, la de la Comunidad Europea, la British Pharmacopeia, el Codex francés, la farmacopea argentina. Bueno, eso es indistinto. ¿Qué es lo que se busca con estos documentos? Asegurar la calidad de los medicamentos. Asegurar la calidad de los medicamentos. Y aquí sí se habla del ensayo de magnitud disuelta. ¿Qué implica eso? Pongamos en el caso de la USP, y lo tienen también los datos en la farmacopea, ustedes van a tener y les va a decir la cantidad disuelta. Supongamos una tableta de paracetamol. De paracetamol a los 30 minutos debe ser Q igual o mayor al 80%. ¿Han visto esto en prácticas? Creo que ya han empezado con esa parte. ¿Qué significa eso? Miriam, creo que quiere responder.
¿O se quedó con el brazo, la mano levantada? ¿Qué significa Q30 mayor o igual a 80% para una tableta de paracetamol? ¿Quién me puede decir? Bueno, Doctor, creo que no lo... quizás no lo Sí. vimos, pero quizás se refiere, digamos, a la concentración o al porcentaje de concentración que en un periodo de tiempo se ha disuelto o se ha desintegrado. Sí, bueno, no como... Bueno, a ver, Q, en primer lugar, Q mayúscula significa cantidad de principio activo disuelto. ¿Correcto? Si yo le pongo un subíndice 30 con su apóstrofe, significa a los 30 minutos. Mayor o igual al 80%. Es lo que has dicho. Si yo tengo una tableta de paracetamol, le he puesto el ejemplo específico del paracetamol. Si yo tengo una tableta de paracetamol, que normalmente contiene, bueno, las tabletas de paracetamol contienen 500 miligramos. No debe haberse disuelto a los 30 minutos menos del 80%. Eso significa no menos de 400 miligramos deberán estar disueltos. Y de esa manera se hace un ensayo en un disolutor. El disolutor es un equipo en el cual se regula la velocidad, se regula la temperatura, se regula el medio de disolución, que tiene que ser lo más relevante posible, o sea, lo más parecido a lo que pasa a través del tracto gastrointestinal. ¿Correcto? Y entonces, por ejemplo, puedo emplear, qué sé yo, si tengo un fármaco que se va a absorber a nivel del estómago, ¿qué podrían poner como medio de disolución? Ácido clorhídrico. Correcto. En ayunas, ¿a qué concentración? Si yo quiero simular lo que pasa en ayunas. Concentración pH, doctor. Concentración. Bueno, es que dependen, pues, porque el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, entonces están relacionados. Bueno, los dos, entonces. ¿Ya? Primero concentración y qué pH. No sé. 0.1 normal. ¿Cuál es el pH de una solución de ácido clorhídrico 0.1 normal? Voy a hacer de cuenta que no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Y recién les voy a preguntar nuevamente. Que no me van a decir que no saben eso. Una solución de ácido clorhídrico 0.1 normal. ¿Correcto? ¿Cuál es su pH? 1, doctor. 1. Es logaritmo de 0.1. 1. ¿Cómo? Eso es química general. En ayunas, normalmente, a lo que quiero llegar es normalmente se trata de imitar lo que pasa. Entonces, si yo tomo ese medicamento en ayunas, lo más probable es que en el estómago tenga un pH de 1. Por lo tanto, si yo pongo una solución de ácido clorhídrico 0.1 normal, voy a tener un pH de 1. Con los alimentos ese pH sube. Imagínense que el medicamento lo van a administrar con alimentos. Entonces, ¿qué pasa? El pH puede subir generalmente hasta alrededor de 3. Entonces, ¿cómo prepararían el medio de disolución? Ácido clorhídrico, ¿a qué concentración? Ustedes son los que tienen que hacer eso. Son los farmacéuticos los que tienen que hacer eso. ¿Qué pH? Bueno, 3 ya les dije. ¿Qué concentración? Perdón. Voy a hacer de cuenta. Sí, alguien quería decirlo. 0,3. Normal. Es escala logarítmica. A ver, sácale el logaritmo a 0.3, ¿qué te da? Doctor, 0.001 normal. 1 por 10 a la menos 3. Y si quieren un pH de 2, será 0.01, o sea, 1 por 10 a la menos 2. Y si quieren un pH de 4, 1 por 10 a la menos 4. Y si quieren un pH de 5, 1 por 10 a la menos 5. Y si quieren un pH de 6, 1 por 10 a la menos 6.
Es base logarítmica. Eso lo hemos visto en equilibrio ácido-base, cálculo de pH. Bueno, tienen que revisar esas cosas. Bueno, pero a lo que iba. Entonces, lo que yo trato de hacer es poner un medio de disolución relevante. ¿Ya? Un medio de disolución relevante. Si la absorción se produjera a nivel del duodeno, el pH está alrededor de 4.5 más o menos, ¿no? Y el uno va subiendo hasta 5, 5,5. Entonces, ¿qué puedo emplear ahí? Un buffer fosfatos, por ejemplo, para regular el pH. Ustedes saben hacer los cálculos para preparar soluciones buffer, digamos, utilizando el efecto de Young común, cuando hablo de un sistema buffer, ¿no? Bueno, eso ya es la parte práctica, eso lo van a ver con María Elena, pero ¿cuál es la idea central? Utilizar la disolución como una herramienta de pronóstico. ¿Qué significa esto? Que si yo cumplo con la especificación de la farmacopea, es decir, que no menos del 80%, hablemos de paracetamol, no menos de 400 miligramos se hayan disuelto a los 30 minutos, estoy cumpliendo con la especificación y estoy asegurando una adecuada biodisponibilidad. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Y eso fue lo que primó entre 1980 y 2000. Pero ojo, no necesariamente es el que más rápido se absorbe el que tiene mejor biodisponibilidad. Ojo. Por ejemplo, si yo lo administro, a ver, tengo un anciano de 80 años que tiene un problema de lumbalgia crónica. Y como es lumbalgia crónica, tiene que tener un tratamiento crónico. Y digamos que le voy a administrar diclofenaco sódico. ¿Cómo se lo administran? Va y les pregunta a ustedes como farmacéuticos. ¿Qué le dicen? Señores, ¿qué le dicen? Se quedan callados, no le dicen nada. Podría recetarle unas pastillas, pero sería cada 12 horas o algo así, para, como él tiene un metabolismo lento, los ancianos más que nada, pero las personas mayores, sería un medicamento que se puede administrar en largos periodos. Los Vale. SR. SR significa Sustainable Release, liberación sostenida. Correcto, muy buen punto, Ángel. De eso se trata. Yo puedo darle, primero, tabletas de, ¿cómo se llama? De diclofenaco sódico, 50 miligramos. ¿Ya? Le doy 50 miligramos cada 8 horas. Acuérdense que estamos hablando de AINES. Son gastrolesivos. Entonces puede originarle un problema de gastrolesividad. ¿Correcto? Le podría poner un inyectable, que de repente puede ser más rápido. Pero, ojo, miren lo que les he planteado. Es un anciano de 80 años, tratamiento crónico. Tendría que estar poniéndole un inyectable cada 12 o cada 24 horas. ¿Ustedes creen que después de 10 días qué va a pasar? ¿Sí? Complicado. Entonces, la alternativa que dice Ángel, le doy un fármaco de liberación sostenida, las formas SR. Y, por ejemplo, el diclofenaco viene el SR75 y SR100, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya le daría una sola tableta que además tiene protección entérica, porque se va a disolver poco a poco, va a ir perdiendo sus capas poco a poco y va a ir liberando a pulsos sostenidos el principio activo de diclofenaco. La pregunta es, si no se disolvió en 10 minutos, ¿está mal? No, si yo le administré una forma de liberación sostenida, eso es lo que más bien busco, que se vaya disolviendo lentamente poco a poco. ¿Está claro, señores? Entonces, desde ese punto de vista, el ensayo de magnitud disuelta es fundamental. Si yo quiero una liberación inmediata, pues para el caso del paracetamol, como les dije, 30 minutos más del 80%. Y eso me lo dice la farmacopea. Ustedes van a encontrar en la guía tablas, ¿no es cierto?, donde ¿qué les indican? El medio de disolución, lo que hemos dicho, ácido clorhídrico, 0,1 normal, jugo gástrico simulado,
de repente van a tener laurilsulfato de sodio para simular vaciamiento a nivel de conductos biliares, para que se ayude a disolver las sustancias muy lipofílicas. De repente voy a tener un buffer fosfato, un buffer acetato, qué sé yo. Eso se lo dice la farmacopea. Luego les dice el volumen de disolución. ¿Por qué les dice el volumen de disolución? O sea, el volumen del vaso. ¿Cuánto de ese medio de disolución voy a colocar en el vaso? Me dice, por ejemplo, normalmente son volúmenes elevados, 700, 800, 900 mililitros. ¿Por qué? Porque normalmente se quiere seguir lo que se llama la Sink Condition. Sink en inglés, S-I-N-K, significa hundimiento. Entonces, ¿eso qué significa? Que el medio de disolución tiene que, digamos, estar en una concentración, o no concentración, una cantidad muchísimo mayor que el principio activo. Y eso es lo que se llama condición de hundimiento, ¿ya? Por lo menos 3 veces más al límite mínimo de solubilidad. ¿Correcto? Me va a decir eso. Me va a decir la velocidad de agitación. La velocidad de agitación del medio de disolución en el disolutor lo que trata de simular son los movimientos peristálticos, los movimientos gastrocinéticos, ¿correcto? Que tenemos en nuestros intestinos, en el tracto gastrointestinal, ¿ya? Esa es un poco la idea. Y me va a decir finalmente esa cantidad. La Q disuelta a un determinado tiempo será igual, mayor o igual al 80, 90, 50, 70, dependerá de cada fármaco. Pero si yo uso una liberación modificada, será diferente la especificación. Entonces, a partir de eso, o en esos años, entre 1980 y el año 2000, se trató de establecer esta relación, ¿ya? Esta relación para poder nosotros administrar los fármacos y cumplir con su calidad. Bien, entonces, ese es el punto, esta herramienta para lo que es la biofarmacia. A partir del año 2000 cambia totalmente el concepto. ¿Por qué cambia totalmente el concepto? Cuando yo quiero asegurar la calidad de un medicamento, ¿sí? Hacer un ensayo de disolución en un disolutor es un ensayo in vitro. ¿Por qué in vitro? Porque no lo hacemos dentro del organismo, ¿correcto? Entonces, la tendencia era asociar los IB-IBC. ¿Qué significa IB-IBC? In vivo, in vitro, bueno, in vitro, in vivo correlation, o sea, las correlaciones in vivo, in vitro. Es decir, ¿qué asociábamos? El ensayo de disolución, que es un ensayo in vitro, con la biodisponibilidad y la farmacocinética del principio activo, que es lo que ocurre en nuestro organismo. Y se establecían esas correlaciones. Lo que sucede es que hacer un estudio de biodisponibilidad, de bioequivalencia, farmacocinético, es muy costoso, muy costoso. Entonces, la industria farmacéutica, como ustedes saben, es muy poderosa. Lo que trató de hacer es eliminar los ensayos in vivo. Es decir, aquellos ensayos de biodisponibilidad, bioequivalencia, ya no se, bueno, no es que no se hagan, sino que se han restringido un poco. ¿Ya? Y para eso, en el año 2000, Gordon Amidon, de la Universidad de Cincinnati, de Michigan, él ideó un sistema que es el SCB en español y BCS en inglés, que significa Sistema de Clasificación Biofarmacéutico, en el que clasificó todos los fármacos, absolutamente todos los fármacos, todos los principios activos, ¿no es cierto?, dentro de 4 grupos, basados en su disolución y en su permeabilidad. El que decía, si un fármaco se disuelve rápidamente, no va a tener nada, ninguna traba, para que esté biodisponible. Ese era el concepto de solubilidad. Y el otro era el concepto de permeabilidad. ¿Qué significa permeabilidad? El pasar membranas, el pasar barreras, específicamente las membranas celulares. Entonces él decía, si un fármaco es altamente soluble
y altamente permeable, no hay nada que impide que esté biodisponible. Y entonces a esos fármacos ya no hay que hacerles estudios in vivo. Y bueno, tuvo acogida. Banneker también fue un hindú que trabajó mucho al respecto. Tuvo acogida Gordon Amidon, y entonces las farmacopeas, fundamentalmente la más importante es la farmacopea de los Estados Unidos y la EMEA, la de la Comunidad Europea, acogieron este sistema de clasificación. ¿Y qué hacían? Aquellos fármacos que eran altamente permeables y altamente solubles ya no se les hacía ensayos in vivo, sino solo ensayos in vitro. Perdón un segundito. Disculpen la interrupción, pero esto es la virtualidad, es un problema realmente. A uno lo llaman hasta las 11 de la noche, a veces lo llaman para cosas de trabajo. Bueno, bien, entonces les decía, lo que hizo Gordon Amidon fue establecer estos dos criterios, solubilidad y permeabilidad. Y decía, si una sustancia es altamente soluble y altamente permeable, no hay nada que impide que se absorba rápidamente, que esté adecuadamente biodisponible. Y entonces se comenzó a exceptuar a los fármacos, a eso se les clasificó como categoría 1. Entonces tenemos 4 tipos, ¿no? Altamente soluble, altamente permeable, altamente soluble, de baja permeabilidad, altamente soluble y baja. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso lo vamos a ver, no se preocupen ahora, pero simplemente quiero darles un alcance de en qué consiste esto, porque en la última fase vamos a analizar en detalle esto. ¿De acuerdo? Y a partir del 2000, entonces, ya comienza a utilizarse lo que se llama perfiles de disolución, que ya involucra modificar el pH y tomar muestras in vitro, o sea, el ensayo de cinética de disolución, pero ya no como un dato puntual. Si ustedes recuerdan, en la década del 80 al 2000, yo les había dicho, estamos hablando de magnitud disuelta, Q30 mayor o igual a 80%. La cantidad disuelta a los 30 minutos, ¿correcto? Por lo tanto, es un dato puntual. Yo voy a tomar muestras a los 30 minutos. No, cuando yo hago un perfil de disolución,
Yo llevo a tomar muestra a los 5, a los 10, a los 15, a los 30, a los 45, a los 60, y voy a ver el perfil de disolución de ese principio activo. Y es el criterio que se utiliza, modificando el pH para simular también el tracto gastrointestinal. Pero, bueno, alguien dirá, entonces es más exigente. Entre comillas, más exigente, porque se ahorraron todo lo que era in vivo. Ya no se trabaja con pacientes. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces esa es un poco la evolución que ha ido sufriendo en los ámbitos de la biofarmacia, relacionados al medicamento, relacionados al control de calidad y su asociación con la biodisponibilidad, que es hacia lo que finalmente queremos llegar. ¿Está claro, señores? No se preocupen que cada tema lo vamos a ver en detalle. Voy a quitarle ruido al... Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, supongo que me están escuchando, ¿no? A veces me da la impresión que ya estamos desconectados. Sí se escucha, doctor. Ya, Sí, perfecto. doctor, se le escucha. Bien. Bueno, entonces supongo que debe haber quedado clara la evolución. Era un poco para que nos ubiquemos en el contexto. Bien, entonces lo que yo quiero entrar ahora ya es de lleno a la biofarmacia. Y en primer lugar, la definición. ¿Qué es biofarmacia? Vamos a ver varias, ¿correcto? Estas son las más aceptadas. Desde la corriente francesa y europea, y que también es aceptada a nivel internacional, dice que es aquella disciplina que se ocupa del estudio de la puesta a disposición de los principios activos contenidos en las especialidades farmacéuticas hacia el organismo. Lo que habíamos comentado, ¿no es cierto? El principio activo es el que me interesa que ingrese al organismo, se absorba e interaccione y llegue a los receptores, porque este es el que tiene el efecto farmacológico. Los coadyuvantes presentes en la especialidad farmacéutica, la tecnología que se ha aplicado a la especialidad farmacéutica, bueno, son importantes, pero no son lo esencial. Lo esencial es que el principio activo llegue a absorberse. Entonces, ¿qué disciplina se ocupa de esta relación? ¿Qué disciplina estudia esa puesta a disposición? La biofarmacia. Otra corriente que se da y que habla de la biofarmacia y que es un poco más amplia desde el punto de vista de definición, que fue acuñada por Richel, y menciona que la biofarmacia es el estudio de los factores que influyen sobre la biodisponibilidad, lo que hemos estado hablando. ¿Qué factores influyen sobre la biodisponibilidad de los fármacos? Tanto en el hombre como en los animales. Evidentemente estamos hablando de los seres vivos. Y usa esta información para optimizar la actividad terapéutica y farmacológica de los medicamentos de uso clínico. El caso que pusimos hace un rato para el uso del diclofenaco sódico es un claro ejemplo. ¿Qué buscamos? Optimizar la actividad terapéutica y farmacológica del medicamento de uso clínico, porque mi paciente es una persona, pusimos un anciano de 80 años con una lumbalgia crónica. Entonces tengo que cuidar al paciente. No puedo bombardearlo, estar clavándolo todos los días o cada 12 horas con inyecciones de diclofenaco. No puedo darle fármacos que podrían a la larga ser gastrolesivos. Tengo que cuidar a mi paciente. ¿Sí? A eso se refiere optimización de la terapia. Teniendo una alternativa para tomar una sola tableta diaria, ¿no es cierto?, de liberación modificada cada 24 horas. Eso es optimizar la terapia. ¿Está claro? Y porque si yo tuviera un paciente, por ejemplo, que tiene una lumbalgia aguda, pues yo prefiero ponerle una inyección cada 12 horas, durante 2 días o 3 días. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿el principio activo, ese fármaco, es diferente? ¿Qué me dicen ustedes? No, doctor. Sigue siendo diclofenaco sódico. ¿Se dan cuenta? Pero yo, desde el punto de vista de la especialidad farmacéutica, los excipientes, la tecnología que va a ser diferente, estoy optimizando esa actividad terapéutica, farmacológica primero y terapéutica después. ¿Está claro? Bueno, entonces se habla de que el ámbito de ese estudio también
se conoce o es razón de la biofarmacia. La otra corriente de un americano, Milo Ghibaldi, nos dice que la biofarmacia estudia la relación entre, fíjense, y se ha resaltado ahí a propósito a diferentes colores para que vean cómo se relaciona. La relación de las propiedades físicas y químicas del fármaco. Me refiero al principio activo, ¿no es cierto? En su forma farmacéutica, porque ese principio activo debo llevarlo a una forma farmacéutica, que se tiene que relacionar con el organismo. ¿Y eso cómo lo hará? Con la respuesta farmacológica, toxicológica o clínica después de su administración. Entonces, junta todo en una sola definición. Y ese es el ámbito de la biofarmacia. Estudia la relación entre las propiedades físicas y químicas del fármaco en su forma farmacéutica y la respuesta farmacológica, toxicológica o clínica después de su administración. En otras palabras, estudia la puesta a disposición del organismo del principio activo y luego ya la evolución in vivo de este. Esto es un concepto un poco más amplio, el que da Milo Ghibaldi en la versión de su libro de 1991. ¿Qué es este? ¿Sí? ¿Lo ven? Se nota, ¿no? Sí, doctor. Ya. Es el de Milo Ghibaldi y Donald Perrier. Bien. Sigamos. ¿Qué buscamos finalmente? Ahí lo ven ustedes. La respuesta farmacológica y luego la respuesta terapéutica. Por lo tanto, dentro de la evolución de un fármaco dentro del organismo, tenemos que hacernos una pregunta y tenemos que, de alguna manera, relacionarlo con la posibilidad de un riesgo-beneficio. El interés clínico del paciente, que es el que siempre debe primar, no el aspecto, digamos, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, es cierto, hay que mencionarlo, en el tema de medicina hay mucha influencia de la propaganda médica, ¿ya? Y la propaganda médica definitivamente tiene un interés, el que un fármaco X se venda más, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que evaluar desde un punto de vista de establecer la relación riesgo-beneficio. ¿Qué nos interesa? ¿Que esa relación sea alta o sea baja? Sea inversamente proporcional, menor riesgo, mayor beneficio. Correcto, o sea un valor bajo. Como que yo tuviera 1 de riesgo y 100 de beneficio. Me daría 1 entre 100, 0.01. Si yo tuviera 1 de riesgo y 1000 de beneficio, sería 0.001. Por lo tanto, me interesa que esa relación sea lo más baja posible, numéricamente hablando, ¿no? Como dijo su compañero, menor riesgo, mayor beneficio. ¿Correcto? Pero no nos olvidemos nunca que un medicamento no deja de ser una sustancia extraña para el organismo. ¿Correcto? No deja de ser una sustancia extraña para el organismo. Por lo tanto, puede haber una... De hecho, ya lo habíamos establecido, ponemos el caso del propanolol, si no me equivoco lo pusimos en la clase pasada. El propanolol es un beta bloqueador. La estructura química del propanolol hace que tenga, digamos, una afinidad muy grande por los receptores beta adrenérgicos. Un receptor beta adrenérgico es una proteína de membrana. Y al ser una proteína de membrana, tiene una secuencia de aminoácidos. Y esa secuencia de aminoácidos tiene una estructura química. Y el propanolol tiene una estructura afín a esa secuencia de aminoácidos. Por lo tanto, se une allí. Eso es indesligable. Eso ustedes no lo pueden modificar. Porque quieran o no quieran, esa molécula, el propanolol, va a tener afín por los receptores beta-adrenérgicos. ¿Correcto? Entonces, el efecto farmacológico, que ya lo explicamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de una manguera que la presionan en un extremo, se comienza a hinchar, aumentar la presión, pero si yo doy un beta bloqueador, lo que va a pasar es que va a hacer que, que la adrenalina no estimule el beta adrenérgico y disminuya la presión. Eso ya lo habíamos visto en cuanto a mecanismo, ¿no es cierto? Ese mecanismo es intrínseco. Quieran ustedes o no, el propanolol tiene ese mecanismo. Pero ¿cuál es la idea? Que esa respuesta farmacológica, que es intrínseca, se convierte en un efecto terapéutico.
¿Por qué? Porque también no deja de ser una sustancia extraña para el organismo. Y si yo no la dosifico bien, ojo, puede estar asociada a efectos tóxicos. Y eso es lo que se establece aquí en esta relación riesgo-beneficio de la respuesta farmacológica y la respuesta terapéutica. En la parte superior ven ustedes que está relacionado al efecto terapéutico, buscando ¿qué? Una incidencia en el efecto terapéutico, ¿correcto? Pero si yo no manejo bien el fármaco, no dosifico bien el fármaco, esa respuesta farmacológica va a estar asociada a un efecto tóxico. Y hablaremos entonces de la incidencia del efecto tóxico. Y esto va a tener directa relación en este cociente de riesgo-beneficio. Si es mayor la incidencia del efecto tóxico, evidentemente que el valor será mucho más alto de toxicidad. Si es más grande el del efecto terapéutico, ¿no es cierto? Esto será más benéfico para el paciente. Y esto se invierte entonces, ¿no? Efecto tóxico va más con riesgo, efecto terapéutico va con beneficio. Pero esa proporción riesgo-beneficio debe ser siempre baja, ¿ya? ¿Está claro, señores? Sí, doctor. Bien. Entonces, en este contexto, el quehacer del fármaco dentro del organismo tiene que ver con tres fases claramente definidas: la biofarmacéutica, la farmacocinética y la farmacodinámica. Las tres se relacionan. Cuando yo administro un fármaco, ¿no es cierto? Ya lo entendemos el fármaco, ahora sí ya tenemos más clara la idea, no quiero que me definan medicamento, ¿no? O sea, el principio activo está contenido en la especialidad farmacéutica, en el medicamento. Pero este tiene que liberar ese principio activo, ponerlo a disposición para que el principio activo se absorba. Cuando se absorbe, comienza la farmacocinética. Y dentro de la farmacocinética tenemos, ¿qué conocen ustedes? ¿Cuáles son las etapas de la fase farmacocinética? Deben conocerlo. O sea, a ver, los pregunto de esta manera. La evolución in vivo de un fármaco, desde que yo lo ingiero, me lo aplico por inyección, qué sé yo, va a tener tres etapas: la biofarmacéutica, la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Correcto? ¿Cómo se conoce este contexto? Lo deben conocer ustedes. ¿Sería el ADME, esas siglas? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Correcto, es el ADME. Pero, ahí viene el tema. Si yo lo veo con el ADME es más desde el punto de vista farmacocinético. ¿Ya? Pero si yo ¿Sería el mecanismo de acción, doctor? ¿Perdón? ¿El mecanismo de acción? No, el mecanismo de acción es más farmacológico. Yo estoy viendo desde el punto de vista del medicamento. Quiero que se dan cuenta. Gracias por la pregunta, Jimena, porque eso me permite aclarar el tema. O sea, yo lo estoy enfocando más desde el punto de vista del medicamento. Cuando tú me hablas del mecanismo de acción, ya es la interacción del fármaco-receptor. Ya es más acción farmacológica. Lo que vemos aquí no es tanto acción farmacológica. Claro, tengo que conocer la acción farmacológica, evidentemente. Pero la idea es que lo manejemos más desde el punto de vista de la especialidad farmacéutica, del medicamento. ¿Correcto? ¿Está claro? Bien, bueno, supongo que está claro. Pero no sé quién fue, creo que fue Ángel, creo que dijo, el ADME. Sí, doctor. Ya. Eso es farmacocinética. Pero si yo contextúo las tres fases, ¿de qué hablamos? El ADME es la base. Antes de la absorción, ¿qué tiene que venir? La liberación. La farmacoquímica, doctor. ¿Perdón? Las tres fases. La farmacoquímica sería las tres fases. No. Las tres fases se integran y Ángel me dijo en el ADME: absorción, distribución, metabolización y excreción. Yo les dije que eso estaba más centrado en farmacocinética, el ADME. Y si yo quiero integrar las tres
fases, la biofarmacéutica, la farmacocinética y la farmacodinámica, vamos a hablar de algo más. Y les decía, la liberación, el fármaco tiene que liberarse, eso es fase biofarmacéutica, entonces ya es LADME, ¿correcto? Y hoy en día se acuña el término R al final, entonces estamos hablando del LADMER. ¿Por qué es la R? La R es de la respuesta terapéutica. Porque si yo administro un fármaco que no tiene respuesta terapéutica, pues como que no tiene mucho sentido que lo haya administrado. Entonces, hoy en día hablamos del LADMER. ¿Está claro? Liberación, absorción, distribución, metabolización, excreción, y la R es de respuesta terapéutica. ¿Está claro, señores? Sí, doctor. Bien. Bueno, y vamos a hablar de las tres, y empezaremos por la biofarmacéutica. Este esquemita es tomado de Yamara y Ashe, y nos habla, por ejemplo, que la primera etapa, aquí dice solamente farmacéutica, pero es la biofarmacéutica, ¿no es cierto? Contextuado desde el punto de vista del medicamento, el medicamento tiene que ser estable y seguro. Eso ya lo hemos visto, y eso se asegura a través de la calidad. Pero es esta especialidad farmacéutica, el medicamento, la que va a liberar el principio activo. Cuando ello sucede, cuando ocurre esta liberación del principio activo, el principio activo está biodisponible, pero para eso tuvo que liberarse. Después vamos a ver en qué consiste la liberación. Y eso es fase biofarmacéutica. Estamos aquí viendo todo lo que se refiere, ¿no? Entonces, la biodisponibilidad me permite evaluar la magnitud, o sea, en qué cantidad del principio activo y la velocidad con la que el principio activo se absorbe. ¿Por qué es importante esto? Vuelvo a poner el ejemplo del diclofenaco. En la forma de liberación simple y en una inyección intramuscular, me interesa que el efecto sea rápido. Pero en una forma de SR, de liberación sostenida, me interesa que la liberación sea lentamente, vaya creciendo, 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 aumentando paulatinamente. No me interesa una rápida liberación. ¿Correcto? Si yo tengo un terrible dolor de muelas, ¿qué forma farmacéutica es la más recomendable? Un ketorolaco sublingual, doctor. Perfecto. Una forma sublingual. Y ketorolaco, hay también, como antiinflamatorio también existe el piroxicam, bueno, pero la forma sublingual. ¿Por qué? Porque las formas sublinguales son de rápida absorción. Se colocan debajo de la lengua y tenemos un epitelio pluricelular muy estrecho, tenemos una gran irrigación sanguínea, por lo tanto una gran vascularización, y vamos a tener un pH cercano a la neutralidad. Por lo tanto, me va a permitir que los fármacos se disuelvan rápidamente y se absorban rápidamente. Además, van a entrar rápidamente a circulación sanguínea, porque son captados por las venas submaxilares y los llevan a la vena cava y va a distribuirse rápidamente. ¿Se dan cuenta? O sea, es rapidísimo. Incluso, si ustedes tienen un paciente que tiene, por ejemplo, un ataque de angina de pecho, ¿qué le dan? Ustedes saben que la angina de pecho se caracteriza por una vasoconstricción coronaria y puede desencadenar en un infarto para el paciente. ¿Qué le dan entonces? ¿Isorbide? ¿Isorbide? Es el nombre comercial del producto. El principio es dinitrato de isosorbide, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y qué causa? ¿Y cómo lo dan? ¿Sublingual? Correcto. Es un vasodilatador coronario que se administra por vía sublingual. O sea, yo no voy a esperar que al paciente pues le dé el infarto, ¿no? Tengo que darle o isosorbide, nitrato de isosorbide, o también le dan nitroglicerina, que son vasodilatadores coronarios
y van a impedir que se cierre la arteria coronaria y que se produzca el infarto. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero y estas cosas, ¿quién las ve? Bueno, las vemos en biofarmacia. Estudian la puesta a disposición del organismo del principio activo. Y para ello tengo que conocer mucho de los principios activos, pero también tengo que conocer mucho de anatomía y fisiología para poder entender mejor esta parte. Pero si ustedes se dan cuenta, entonces cuando se produce, si el fármaco está biodisponible y se absorbe, estamos hablando de la farmacocinética. Y ahí, si ustedes ven aquí a la derecha, dice LACME, porque ya en la biofarmacéutica se produjo la liberación. Luego, absorción, distribución, metabolización y excreción. Metabolización, muchos también le pueden llamar a veces biotransformación. Es correcto. Metabolización o biotransformación es lo mismo. Correcto. Y las dos últimas, metabolización y excreción, esas dos últimas, constituyen lo que conocemos como eliminación del fármaco. ¿De acuerdo? Eliminación del fármaco. ¿Está claro? Y finalmente, yo administré ese medicamento en una dosis determinada. Esa dosis permite que la cantidad de moléculas que lleguen al receptor, o también llamada biofase efectora. Cuando hable de biofase efectora, estoy hablando de los receptores. Pero aquí también es importante que mencionemos algo. Debemos entender los receptores en el amplio sentido de la palabra. ¿A qué me refiero con ello? A ver, vamos a poner casos. Creo que lo pusimos, ¿o no? Sí, creo que hablamos eso la primera clase que tuvimos. ¿Recuerdan? A ver, si no, lo vemos rápidamente. El propanolol, ¿dónde actúa? A nivel de los receptores beta, creo que dijo. Beta adrenérgicos, ¿correcto? Beta adrenérgicos. Entonces, estamos hablando de proteínas de membrana que se encuentran fundamentalmente, van a ser estimulados por neurotransmisores, por sustancias endógenas, ¿correcto? Son proteínas de membrana que se encuentran en las células. Bien. Ese sería su receptor, ¿correcto? Específicamente su receptor. Pero si yo administro una penicilina, ¿cuál es su mecanismo de acción? En la pared celular de la bacteria, doctor. Correcto. Sí hemos comentado, me parece esto. Entonces, lo que va a inhibir es la síntesis de la pared celular de la bacteria a nivel del peptidoglucán. Va a impedir que se forme esa red que le dé estabilidad a través de la membrana de la pared celular a la bacteria. En este caso, ¿quién sería el receptor? Ya no es el huésped, ya no es nuestro organismo, es la bacteria y a nivel, por el mecanismo específicamente, durante el proceso de síntesis de pared celular. ¿Se dan cuenta? Y también creo que pusimos el caso del albendazol, el mebendazol, que se utilizan como antiparasitarios. Que su mecanismo de acción es lo que van a hacer. Ustedes saben que las tenias, por ejemplo, tienen una especie de garfios que les permite, digamos, adosarse a la pared del tracto gastrointestinal, a nivel intestinal fundamentalmente. Y se unen ahí, se pegan, están ahí. Entonces, estos causan parálisis neuromuscular en el parásito. Y entonces, ¿qué va a pasar? Están unidos con los garfios, se relaja, se sueltan y salen en las heces. ¿Se dan cuenta? Pero en este caso, ¿quién es el receptor? Son las estructuras del parásito a nivel neuromuscular. Entonces, fíjense, les he mencionado 3 mecanismos de fármacos. Entonces, cuando yo hablo de un receptor, ¿cuál sería el receptor en el caso del propanolol? El beta-adrenérgico. ¿Cuál sería el receptor en el caso de la penicilina? La pared celular de la bacteria. ¿Y cuál sería el receptor en el caso del parásito? El sistema neuromuscular del parásito. Por lo tanto, no hay un criterio uniforme. Entonces, por eso es que yo les menciono
Entendamos receptor en el sentido amplio de la palabra. Dependiendo del mecanismo de la sustancia, podría ser cualquiera. ¿Está claro, señores? Y a ese término de receptor en el sentido amplio de la palabra también se le llama biofase efectora. Entonces, cuando escuchen biofase efectora, también se refieren ya a los receptores en el sentido amplio de la palabra. Entonces, a lo que íbamos aquí, yo tengo que asegurar a través de una dosis determinada, ¿ya?, el efecto. Tengo que asegurar ese efecto, ¿ya? Y cuando se produce la interacción del principio activo contenido en el medicamento y que fue liberado y que fue absorbido y que se distribuyó, en esa distribución llegó a los receptores o a la biofase efectora. Ahora ya lo entendamos mejor. Y cuando se produce esa interacción, ¿qué se desencadena? La fase farmacodinámica. ¿Está claro? Esa fase farmacodinámica va a originar el efecto farmacológico, que si lo sostenemos se convierte en efecto terapéutico. Pero también va a poder desencadenar efectos secundarios, se actúa sobre otros órganos, va a poder desencadenar reacciones adversas medicamentosas, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta entonces cómo se integran estas tres fases con diferentes etapas en cada uno? Entonces, si queremos juntar todo, hablaremos del LAME y también le agregamos el R. Entonces, hablaríamos del LATMER. La R, ya saben, la última es respuesta terapéutica. ¿Está claro, señores? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? doctor. Nada. Sigamos. Bien, vamos a desglosar ahora por partes. Y empezamos por la fase biofarmacéutica. ¿Correcto? Que es la que tiene que ver directamente con la liberación del principio activo. En este caso, se está tomando como referencia que la mayor cantidad de fármacos son administrados por vía oral y en formas farmacéuticas sólidas. En consecuencia, hablamos de esta fase biofarmacéutica, ¿ya? Para formas farmacéuticas sólidas, ojo, esto es para formas farmacéuticas sólidas. Entonces, fíjense en este esquemita. Lo primero que tenemos aquí es una tableta entera, ¿correcto? La pregunta es, ¿podrá haber, acuérdense lo que hemos dicho, ¿ah? Acuérdense lo que hemos dicho aquí. Bueno, no está en el siguiente. Bueno, ya. ¿Qué tiene que pasar para que a partir de una tableta el fármaco esté biodisponible? ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? ¿Cuál es esa etapa limitante que les he mencionado varias veces? La disgregación. La disolución. Claro, bueno, ya. Es correcto lo que dice su compañera. Primero tiene que ocurrir la disgregación, pero la etapa limitante es la disolución. ¿Ya? Es la disolución. ¿Podrá haber disolución directa a partir de una tableta? Aquí lo hemos puesto como forma farmacéutica sólida. La pregunta es, ¿podrá haber disolución del principio activo a partir de la forma farmacéutica sólida? ¿Qué creen ustedes? La flechita se los dice. Sí, pero es menor. Correcto, sí. Pero acá entra ya un tema de fisicoquímica. A mayor área o superficie de contacto, mayor velocidad de disolución. Entonces, cuando una tableta se desintegra, ustedes saben que para una tableta hay que hacer gránulos normalmente. Entonces, se va a desintegrar. ¿Y en qué se va a desintegrar? En lo que llamamos gránulos o agregados. ¿Correcto? Aquí vamos a tener gránulos o agregados. Y luego, esos gránulos o agregados se desagregan. Recuerdan lo que habíamos conversado en la clase pasada. Yo, por ejemplo, le puedo poner lactosa, le puedo poner almidón. ¿Cuál es la idea? La idea es de que estoy hablando de polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas, sustancias que tienen grupos oxidrilo que son afines con el agua. Y el agua entonces va
primero a interaccionar con la tableta entera. Y el agua comienza a penetrar y se produce la desintegración. ¿En qué primero? En gránulos, porque así se fabricó el fármaco. Y entonces yo tengo partículas groseras. Al medio vemos partículas groseras de ese principio activo, también con algunos excipientes, evidentemente. Entonces yo tengo la forma farmacéutica sólida que pasa a gránulos o agregados. Pero igual, aquí tengo lactosa, aquí tengo almidón. Entonces el agua sigue interaccionando. No se olviden nunca. Lo semejante interacciona con lo semejante. Lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, el siguiente paso de la desintegración es la desagregación. Y vamos a tener luego partículas finas. ¿Correcto? Tenemos esos tres estadios entonces. La forma farmacéutica sólida, la tableta entera. Vamos a tener los gránulos o agregados y las partículas finas. ¿Dónde voy a tener mayor superficie de contacto? ¿Dónde habrá mayor superficie de contacto? Las partículas finas. Por supuesto, porque son miles. Y cada una me va a dar una superficie. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Disolver un bloque entero de una sustancia o, digamos, tenerla en polvo? Es mucho mejor en polvo. ¿Por qué? Porque aumento la superficie de contacto. Un principio físico-químico básico. Entonces vamos a tener la forma farmacéutica sólida, los gránulos o agregados y las partículas finas. Lo que me interesa es que se disuelva el principio activo contenido en la forma farmacéutica sólida. Y voy a tener tres tipos de procesos. A partir de la forma farmacéutica sólida, ¿hay disolución? Sí, pero como ven, es limitada o menor, por menor superficie de contacto. A partir de los gránulos o agregados, ¿voy a tener disolución? Sí. Esta disolución ya es mayor, pero donde voy a tener la disolución óptima es a partir de las partículas finas. ¿Correcto? ¿Cuál es la idea? La idea es que yo llegue a este fármaco en solución. ¿Estamos? Hay mucho ruido afuera, no sé por qué, pero bueno, seguiremos. Entonces, lo que yo tengo aquí es fármaco en solución. Y solamente ese principio activo o fármaco en solución es el que va a poder absorberse in vivo. Entonces, yo voy a tener un proceso, fíjense, todo esto se da ¿dónde? En el tracto gastrointestinal. O sea, voy a tener un proceso de disolución in vivo. Ojo, miren, miren lo que digo, disolución in vivo, porque ¿dónde se da? Pues yo me tomo la tableta, se va a dar en el estómago, en el esófago no tanto, porque es más un órgano de tránsito, pero en el estómago sí, y voy a someterlo a cambios de pH todavía. En el duodeno, en el yeyuno, en el ileón, correcto, ahí se va a dar. Por lo tanto, es una disolución in vivo. ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente a la disolución in vitro? La disolución in vitro es cuando yo lo hago en un equipo de disolución. Esa sí es totalmente in vitro, porque no tiene nada de in vivo. Yo trato de simular lo que pasa in vivo. Hace un rato les decía, si quieren simular que se va a disolver en el estómago vacío, pues le pongo ácido clorhídrico 0.1 normal. Y ya está. ¿Se dan cuenta? Pero eso es in vitro, es en un equipo, es en un vaso. Tiene un agitador, regula la temperatura. ¿Correcto? Entonces, pero este proceso ya es in vivo, en el tracto gastrointestinal. Y finalmente, cuando se produce la absorción, ya voy a tener el fármaco o el principio activo en sangre. Su distribución me lo va a llevar a los diferentes fluidos y a los diferentes tejidos del organismo. ¿De acuerdo? ¿Está claro, señores? ¿Alguna pregunta? Bien, debo presuponer que está claro todo. Como les dije, este proceso de la fase biofarmacéutica, cuando yo me tomo una tableta, por ejemplo, ocurre in vivo. In vivo porque va a ser dentro de mi organismo. Entonces, este esquemita
representa muy bien, es tomado de Yamar Ayashe, de este libro, ¿correcto? Es tomado de Yamar Ayashe. El libro se llama Biofarmacia, así simplemente, ¿no? Y nos representa muy bien los parámetros directos de la fase biofarmacéutica de los cambios in vivo de los medicamentos. Por eso dice cambios in vivos. Ahora ya lo tienen claro, ¿no es cierto? Cuando sucede in vitro, cuando hago un ensayo de control de calidad en un equipo, in vivo, lo que va a suceder en mi organismo, pero antes de la absorción, lo que va a ocurrir con la liberación del principio activo. Se dan cuenta cómo ya vamos relacionando los temas y ya lo vamos teniendo más claro, ¿no? O bueno, por lo menos supongo que está más claro, porque no me preguntan nada, yo supongo que debe estar claro. ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Bueno, entonces les decía, representa los parámetros directos de la fase biofarmacéutica de los cambios in vivo de los medicamentos y los factores fisiopatológicos que intervienen en la puesta a disposición del organismo de esos principios activos. Netamente, fase biofarmacéutica que tiene que ver con la biofarmacia. Fíjense aquí, en la parte superior, tenemos la liberación, cuya etapa limitante es la absorción. Esto es la puesta a disposición y corresponde a la fase biofarmacéutica y, por lo tanto, al ámbito de estudio de la biofarmacia. La puesta a disposición del principio activo. ¿Correcto? Se libera, se disuelve y luego ya ocurren los cambios in vivo. Y aquí el fármaco que está disuelto ya está disponible para su absorción. ¿Correcto? A ver, un segundito, por favor. Un segundo. Bien, esperemos que ahora no molesten. Están taladrando acá afuera y lamentablemente interrumpen. ¿Escuchan mucha bulla ustedes? No se escucha bulla, doctor. No, doctor. Mucho ruido. Ah, bueno, entonces sigo nomás, pero porque me parece que tengo el taladro acá en el oído. Pero bueno, sigamos entonces. Un primer punto que es fundamental y que lo vamos a estudiar en detalle es la vía de administración. ¿Correcto? La vía de administración. Y cuando hablamos de la vía de administración, necesariamente tenemos que asociarlo con el tracto gastrointestinal. ¿Ya? Bueno, vuelvo a repetirles porque la mayoría de fármacos se administran por vía oral. Ojo, cuando hablamos del tracto gastrointestinal, también se considera la vía rectal, porque es parte de la parte distal del tracto gastrointestinal. Y hay administración de fármacos a través de supositorios, administración rectal, ¿correcto? Bien, entonces vamos a hablar primero del tracto gastrointestinal y a través de la boca. Yo tomo un fármaco, ¿correcto? Entonces puedo tener varias posibilidades. Que ese fármaco primero se absorbe a nivel de la cavidad bucal, en cuyo caso, ¿qué vía de administración le asociamos? La bucal. Sí, Oral, pero doctor. se llama la vía de administración en ese caso. Oral. A ver, yo me lo puedo tomar. Yo hablo solo de la cavidad bucal, ¿ah? Nada más. Ah, sublingual. Ah, igual. Ojo, ojo. Miren, yo me puedo tomar el fármaco, me pongo la tableta y me la tomo con agua. Entonces va a seguir el tránsito del tracto gastrointestinal. Pasa por el esófago, llega al estómago. Si el esfínter pilórico está semiabierto, pues llegará al duodeno, al yeyuno y al ileón finalmente. ¿No es cierto? Es difícil que los fármacos lleguen más allá.
Incluso duodeno y yeyuno, hasta ahí nomás, generalmente. Bueno, algunos quizás, ¿correcto? Pero si yo hablo solo de la cavidad bucal, estoy hablando de la vía sublingual. ¿Está claro, señores? Sublingual. Y vamos a hablar entonces primero de la absorción sublingual. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué notan ustedes en la cavidad bucal relacionado a la absorción de fármacos? Van a ver la tonalidad de la coloración que tiene el epitelio y cuando hablamos de la sublingual, debajo de la lengua. ¿Qué coloración tiene? No me va a decir que nunca se han visto debajo de la lengua. Es rosado oscuro o rojo, doctor. Correcto. ¿Y por qué? Es un rosado intenso, a veces medio rojizo. ¿Por qué? ¿Por qué, Rosemary? Por la irrigación, doctor, mayor irrigación. Correcto. Tiene una gran irrigación sanguínea. En primer lugar. Una gran irrigación sanguínea. ¿Qué más? ¿Qué notan? La consistencia de ese epitelio. ¿Es grueso, delgado? ¿Es delgado, doctor? ¿Me están preguntando? ¿No pueden verlo ustedes? Es un epitelio muy delgado. Es de los más delgados que hay. Por lo tanto, el espesor de ese epitelio es delgado. Imagínense que ustedes tienen que atravesar una barrera y esa barrera tiene 50 centímetros de ancho y hay otra que tiene 5 centímetros de ancho. ¿Cuál será más fácil de atravesar? La de 5, doctor. Por supuesto. Entonces, fíjense las características que estamos viendo en la cavidad sublingual. ¿Ah? Primero, una gran irrigación sanguínea. Segundo, van a tener, bueno, al haber una gran irrigación sanguínea, ¿qué significa? Que el área o superficie de contacto entre el fármaco que pudiera disolverse en la boca, en la cavidad sublingual, y el epitelio a través del cual se va a absorber es enorme. No es lo mismo que yo tenga 5 venas que pasen que tenga 50 venas que pasan por otro lugar. Es mucho más fácil que se absorbe cuando tengo 50 venas pasando por la misma área, ¿no? Entonces, hay una mayor irrigación sanguínea, lo que hablábamos hace un rato, desde el punto de vista de la disolución. Mayor superficie de contacto, mayor velocidad de disolución. Igual aquí, mayor superficie de contacto por la gran irrigación sanguínea, mayor velocidad de paso a través de membrana. En este caso, porque estamos hablando de absorción. ¿Correcto? Entonces, primero, gran irrigación sanguínea, lo que aumenta grandemente la superficie de contacto. Un epitelio pluricelular muy estrecho. Es decir, voy a tener membranas muy estrechas que serán más fáciles de atravesar. Además, el pH de la cavidad bucal es un pH cercano a la neutralidad. Por lo tanto, la ionización... Acuérdense ustedes una cosa que es importante, que lo conocen. Los fármacos, en general, o son ácidos débiles o son bases débiles. Por lo tanto, si yo tengo un ácido en un medio básico, ¿qué va a pasar con ese ácido? O al revés, tengo una sustancia básica en un medio ácido, ¿qué le pasa? Precipita, doctor, ¿sería? ¿Una sal? Precipita. ¿Se neutraliza, doctor? Sí, es una reacción de neutralización. ¿Qué se forman? ¿Qué se forma un ácido más una base? Una sal, doctor, sal. Ya, una sal. ¿Y las sales son, desde el punto de vista de solubilidad? Insolubles en el agua. ¿Insolubles? Solubles, doctor. Solubles. no, Tienen enlace iónico. Solubles. ¿Qué ha pasado con sus conceptos de Solubles. química general? Creo que les voy a jalar las orejas y los voy a llevar otra vez a química general. ¿Ah? Las sales tienen enlaces iónicos, por lo tanto se solubilizan fácilmente en agua. Claro, podría haber algunas insolubles, pero eso ya porque tengo metales más pesados, sulfatos,
plomo, pero eso es otra cosa. Pero en general las sales son solubles en agua. Por lo tanto, se facilita su solubilidad. ¿Y qué es lo que yo quiero para que el fármaco se absorba? Que se solubilice. ¿Se dan cuenta? Y al yo tener un pH cercano a la neutralidad, ese pH es ad hoc tanto para ácidos débiles o para bases débiles. Porque podría haber un extremo, ¿no? Si yo en el intestino, por ejemplo, una sustancia básica la voy a ionizar, se va a disolver, pero una ácida no. Vamos a ver eso en lo que se llama teoría de reparto de pH después, ¿ya? Que es parte de esta primera fase. Vamos a ver la teoría de reparto de pH. Pero a lo que quiero llegar, entonces, tengo un epitelio pluricelular muy estrecho, una alta irrigación sanguínea, que aumenta la superficie de contacto entre el fármaco y la zona de absorción. Tengo un pH cercano a la neutralidad. Además, por ahí uno de sus compañeros, no recuerdo, creo que fue, no sé quién fue, me habló del ketorolaco sublingual para una acción rápida. Si yo tengo un terrible dolor de muelas, me interesa que se me calme pues en segundos, ¿no? Porque si voy a esperar 8 horas de un fármaco potentísimo como analgésico, porque a las 8 horas se va a absorber y va a ejercer su efecto, de repente en 8 horas ya me sacaron la muela. No tiene sentido. ¿Se dan cuenta? No tiene ningún sentido. Pero, si yo quiero una acción rápida, me pongo un ketorolaco, que es un analgésico, debajo de la lengua, porque quiero una acción rápida. ¿Y por qué va a ser rápida? Por lo que acabamos de decir. ¿Se dan cuenta? Se absorbe muy rápidamente. Además, ¿por qué? Porque la irrigación que llega al nivel de la cavidad sublingual está dada por las venas maxilares, las venas sublinguales, ¿correcto? Y todas estas, que son muchas, porque por eso vemos una cantidad de venitas chiquitas, ¿sí? Podemos observar, todas estas van a confluir, van a desembocar en lo que es la vena yugular externa. ¿De acuerdo? La que tenemos por aquí, la yugular externa. Y esa yugular externa lleva rápidamente el fármaco a circulación general. Por lo tanto, cuando queremos una acción rápida, esta vía es excelente. Excelente. ¿Ya? Recapitulando. Epitelio pluricelular muy estrecho. Estamos hablando de gran irrigación sanguínea, que permite un gran aumento de la superficie de contacto entre el fármaco y la zona de absorción. Un pH cercano a la neutralidad, que es ad hoc para fármacos ácidos y básicos. Y finalmente, vamos a tener esa gran irrigación sanguínea permite que las venas maxilares y las sublinguales capten rápidamente la sangre, porque por la gran irrigación que tenemos, por la gran área de superficie de contacto, y lo llevan directamente a la yugular externa. Y esto permite que el fármaco entre en circulación general, llegando a su lugar de acción rápido. Por eso es que un fármaco, esas son formas flash que le llaman, ¿no? Absorción sublingual o formas flash, la pone debajo de la lengua y ya, comienza a actuar. Algunos antiinflamatorios también se utilizan aquí, ¿no? ¿Qué otros fármacos conocen aquí? Ya les hablé del caso de la angina de pecho, el isosorbide o la nitroglicerina. ¿Qué otros fármacos conocen que se administren así? ¿Qué hora es? Vamos a tomar unos 4 minutitos más. ¿Qué fármacos conocen que lleguen ahí? ¿Hola? ¿Ningún otro? Doctor, en el April también. ¿O no hay esa afirmación quería que la hicieran. En Alapril, Captopril se usa. Pero ¿cómo la usan? A ver, Rosemary, dinos. Cogemos una pastilla, la molemos y se la ponemos debajo de la lengua del paciente. Exacto. ¿Esa es una buena práctica? No, doctor. Pero es efectiva. Esa es otra cosa. Ya. Yo quería llegar justamente a lo que ha dicho Rosemary. Se usa. Cuando una persona tiene la presión arterial elevada, agarran y muelen una tableta de captopril, de enalapril y se la ponen debajo de la lengua. Ya acabamos de ver desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiológico, porque eso hemos analizado, ¿no es cierto? ¿Por qué la vía sublingual es una excelente vía que pone a disposición del organismo del principio activo? Esto es biofarmacia pura.
Entonces, pero el isosorbide, la nitroglicerina, el ketorolaco sublingual, el piroxicam de forma flash, etcétera, etcétera, han sido diseñados para eso. Yo les pregunto, ¿la tableta de enalapril, la tableta de captopril, han sido diseñados para eso? No, no han sido. Claro, buscamos una alternativa de acción rápida, sí, pero no es lo recomendable, ¿de acuerdo? Sí se hace, yo sé que lo hacen con mucha frecuencia, pero hay un problema y es la principal, claro, porque diríamos, ¿y por qué entonces más fármacos no se administran por vía sublingual? Si tiene todas esas ventajas. Porque todo va a depender de para qué ha sido diseñado el fármaco. Estamos hablando en este caso de tratamientos crónicos. Esa tableta de enalapril, esa tableta de captopril es para tratar la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, no una enfermedad aguda. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo tengo un paciente que tiene 19, 15 de presión, le ponen eso rápido porque es un proceso agudo. Pero esas tabletas han sido diseñadas para tratar la hipertensión, pero de manera crónica. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo depende de cuál es el objetivo que se busca con el fármaco. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Y yendo al esto, me dirían, ¿y por qué no se usa así? Por el mal sabor. El principal problema de estos fármacos, porque por vía sublingual tenemos las papilas gustativas, es que el sabor de los medicamentos generalmente es un sabor muy desagradable. Entonces, pues, en caso de emergencia puede funcionar, pero permanentemente no. ¿Se dan cuenta? O a ver, imagínense un niño al cual le administran un fármaco para que se absorba por vía sublingual. ¿Ustedes creen que por el mal sabor lo van a tolerar? Lo más probable es que lo escupan, ¿no es cierto? Entonces, ojo, los fármacos han sido diseñados para algo, con una función específica, y hacia eso tenemos que orientarnos, ¿de acuerdo? Puede ser el mismo principio activo, pero como especialidad farmacéutica, que es el ámbito de estudio de nosotros, ¿no es cierto?, tiene sus propias particularidades. Bien, son las 2:03 tengo yo. Entonces vamos a quedar ahí para continuar mañana a las 11. ¿Alguna pregunta, señores? No me dicen nada. Supongo que ya no hay preguntas. Bueno, continuamos mañana. Hasta luego y cuídense. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor.